y decepcionan a quienes tenemos a nuestro lado. Pero en algunas ocasiones no nos damos cuenta de lo mal que estamos haciendo. Hoy hemos normalizado las peleas, los gritos en el hogar, en la familia. Hemos normalizado beber padres e hijos, llegar ebrios al hogar. Hemos normalizado la infidelidad, las mentiras, la impuntualidad. Hemos normalizado el no ir a misa los domingos, el no confesar. Hemos normalizado el no leer la Sagrada Escritura, y entonces hoy todo nos da igual. Ser católico que no serlo. Hoy hemos normalizado todo. Y entonces, como tanto hemos adormecido nuestra conciencia, cuando alguien quiere hacer el bien o hablar de Dios, eso nos molesta, nos incomoda. Hoy en el Evangelio de San Marcos hemos escuchado donde Juan, el apóstol más querido de Jesús, va a mencionarle a él diciendo que hemos visto a uno que expulsa demonios en tu nombre, pero como no es de los nuestros, se lo hemos prohibido. A veces personas que se adueñan de algo que no es nuestro, personas que nos adueñamos algo que no nos corresponde. En las parroquias, a algunos ya les falta un poco ser papas, obispos, donde quieren decidir lo que es bueno y lo que es malo, y cómo se debe manejar la parroquia. Y entonces cuando se les va educando, se les va formando, entonces se incomodan, se molestan. Nadie somos indispensables ni en un lugar ni con las personas. Todo es momentáneo y transitorio. Cuando las cosas son de Dios, estés no estés, siempre permanecerá. Pero cuando no es de Dios, todo se derrumba, se termina. Entonces no podemos decir tenemos nosotros la verdad, o yo tengo la verdad y ustedes o alguien no la tiene. No, cada uno en el lugar donde está, en la opción que ha optado, tiene la misión de hacer las cosas sabiendo meditar, reflexionar, y donde estemos, con quien estemos, tenemos la obligación de anunciar el Evangelio, de hacer el bien. Y si el otro tiene el carisma, la vocación de hacer mucho más, de hacer mucho mejor que nosotros, no tenemos por qué molestarnos, por qué incomodarnos, porque cada uno tiene su don, cada uno tiene su gracia de brillar, llamando la palabra, si cabe, donde se encuentra. Y no tiene por qué opacarlo al que está al lado. Lo mismo que cuando vas a prender una vela, bueno, los que traen la vela aquí al Santísimo, ¿no? Pero cuando vas a un santuario y ves una infinidad de velas, tú no apagas todas las velas para que quede prendida solo la tuya, no. Tú prendes tu vela y las demás siguen consumiendo, siguen brillando, siguen encendidas. Así es nuestra vida. Si hacemos el bien y si actuamos en plena libertad, no tenemos por qué apagar a nadie, opacar a alguien. Cada uno tiene que enorgullecer y alegrarse cuando otra persona está haciendo el bien. Pero a veces la envidia, los celos, llevan a querer impedir, limitar al otro que haga, pensando que él o ella es el que tiene el derecho o el poder para hacerlo. Y a veces suele pasar eso dentro de los grupos pastorales de la parroquia, de la iglesia. Cada uno somos unas islas, cada uno quiere tener la razón, cada uno quiere brillar. Es que el uno es mejor, el otro es mejor, el uno está más cerca, el otro sabe más. No, cada uno tiene que aprender a vivir en comunión, en comunidad con la iglesia,
porque estamos inmersos a la iglesia, que es Cristo, en obediencia al sucesor de Pedro, que es el Papa, al ordinario del lugar, que es el obispo. Y entonces no podemos ser pequeñas islas, porque tal vez Juan se sintió intimidado, no sé, nervioso, o pensaría que tal vez aparecieron otros discípulos con más poder, con más autoridad, con más inteligencia, que venían a expulsar los demonios, curar los enfermos, y como que se sintió Juan un poco medio inseguro, y por eso va a decirle a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, pero lo hemos prohibido porque no es de los nuestros. A veces podemos también nosotros, como no piensa igual que mí, entonces no es mi amigo. Como no actúa como yo quiero, entonces está contra mí. No, porque podemos caer en esa actitud muy egoísta, egocéntrica. Vuelvo a mencionar, donde quiera, cuando las cosas son de Dios, nadie es indispensable. Yo puedo ir mañana, puedo ir en un mes, en un año, pero esta parroquia continúa. Las cosas de Dios continúan. Y así también, si tú diriges un grupo, o eres catequista, no sé, perteneces al grupo de monaguillos, el grupo juvenil, tantos grupos pastorales que tiene la iglesia, somos momentáneos. No podemos prohibir, limitar, porque a veces suele pasar en los grupos que ya están en cuidados intensivos, pero no dan apertura a las nuevas generaciones. Ellos quieren tener la razón. Si han visto, las personas ya ni ver bien están con el bastón, ahí están más ya en el otro lado que acá, pero no sueltan la coordinación, o no dejan, no sé, la presidencia, como quieran llamarlo, dentro de los grupos. No. Por eso Jesús dice: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Nunca puede ser uno en un momento alabe y abrace y en otro momento niegue y traicione. Nosotros hablamos bien de Dios, si podemos hablar bien de Él. Por miedo, por temor o por conciencia hablamos siempre bien de Dios. Creo que nadie habla mal de Dios. Ahora la pregunta: nosotros que decimos que somos católicos, ¿hablas bien de la iglesia? Pero hablas mal del sacerdote. Tal vez sí, como al posteriormente diré el Evangelio. Aquel que sea ocasión de pecado, es preferible que ponga la soga en su cuello y lo lance al fondo del mar. Hemos causado escándalos, no la iglesia, porque a veces siempre decimos la iglesia es esto. No, la iglesia no. Los que estamos al frente, los que administramos, hemos causado escándalos. Tanto a mí como a ustedes. El Señor nos pide no escandalizar con nuestras malas acciones, ser prudente de lo que hacemos, pero aprender a ser leales con la iglesia, pero no en el templo golpear el pecho, hacer nuestra profesión de fe, y en el trabajo con las personas que no creen en la iglesia o no profesan nuestra fe, podemos ser o convertirnos en traidores, donde si el uno habla mal de la iglesia, tú eres parte, o te callas y no defiendes. Que la pregunta como bautizados: ¿defiendes la iglesia? Porque a veces no la defendemos, y cuando hablamos de Dios, entonces somos rechazados y mal vistos. Francisco y la palabra de Dios, el tema del cuarto día del Evangelio, del cuarto día de la novena en su honor. Cuando hablamos de Dios, entonces incomoda a muchos. Oye, a veces quedamos en ritualismos, pero no hablamos del Evangelio, no hablamos de la palabra de Dios,
Y entonces aquí hay cristianos que a veces traicionamos a nuestra fe cuando solo buscas ir a misa, pero lo quieres que sea en 20, en 30 minutos. Y entonces, al final, tú hablas mal del sacerdote, de la iglesia. Es que no me voy a la misa ya, es que la misa es larga, es que la misa es aburrida, asado, cocinado. Entonces tú, al final, dices que crees en Dios, que eres católico, pero al final tú mismo te conviertes en traidor, que hablas mal. Así es, hablamos mal. Por ejemplo, ¿cuántos no nos hablan y nos critican cuando te exigen certificado de matrimonio? Cuando te piden que vayas a la catequesis o lleves a los niños a la formación catequética, tú dices que eres católico, pero hablas mal de la iglesia. Es que 2 años para hacer la confirmación. Es que para qué el curso prematrimonial, para qué el curso prebautismal, para qué ir a la misa, para qué ir al Santísimo. Y así tú hablas mal. Nos convertimos en traidores. Creo que ni Judas fue tan traidor como algunos de nosotros. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. ¿A favor de quién estás? Es bueno de que preguntemos, ¿a favor de quién estamos? Estamos a favor, porque tú puedes estar a favor del Evangelio, pero no en favor de la iglesia. Puedes estar en favor de la iglesia, pero también estás en favor del aborto. ¿A favor de quién estás y en contra de quién estás? Hoy muchos son católicos, pero no basta llenar la iglesia, porque si al final nosotros estamos en contra de aquello, y hay muchos que están, muchos siendo católicos, están en contra. Por eso ya el Papa Benedicto XVI decía, no hay que tener miedo a los que están fuera de la iglesia, hay que tener miedo a los que están dentro de la iglesia. San Francisco en el siglo XIII, en el año de 1209, él primero escuchó la palabra de Dios, la fue desmenuzando, la fue entendiendo para luego hacer la vida. Por eso Francisco, al escuchar la palabra de Dios, al escuchar la voz del Cristo de San Damián que le dice, Francisco, ¿a quién sirves? ¿Al amo o al siervo? Francisco, reconstruye mi iglesia que amenaza ruinas. Él entendió que había que reconstruir las iglesias, la capilla. Por eso reconstruye la iglesia, la capilla de la Porciúncula, donde hoy es la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles. Eso era de los benedictinos. Y entonces él empezó las telas de su padre a vender. Y la plata que recaudaba empezó a reconstruir la iglesia. Porque había escuchado que era de reconstruir la iglesia que estaba amenazando en ruinas. Luego entiende que no es la iglesia material que hay que reconstruir. Por eso San Francisco, al escuchar la palabra de Dios, al escuchar la voz del Cristo de San Damián, la medita y decide formar una comunidad de hermanos. Y es ahí cuando él va a Roma, donde el Papa Inocencio III a pedir que permita vivir una forma de vida. Y el Papa dijo, Francisco, estás loco. Lo expulsó del Vaticano, pero Francisco no se dio por vencido. Dice que él fue a pasar la noche con los primeros compañeros, bueno, nos llamamos aquí las chancheras. Ahí fue a dormir Francisco con los hermanos chanchos. Y entonces el Papa tuvo un sueño, que la iglesia se estaba derrumbando y que Francisco la sostenía. Y entonces la mandó a llamar y dio el permiso para que vivan esa forma de vida. En el siglo XIII, la iglesia estaba siendo mal vista, perseguida, como hoy, y tal vez mucho más. Pero Francisco quiso ser fiel a la iglesia, fiel al Evangelio, fiel al sucesor de Pedro, fiel y obediente en la iglesia, dentro de la iglesia, con la iglesia. Él vivió la palabra de Dios y luego, al encarnar el Evangelio en su vida, fue aquel que, viviendo la pobreza entre los pobres, con los pobres y para los pobres, Francisco vistió aquel sayal marrón
que hoy los franciscanos utilizamos. Ahora es de la pina. Imaginémonos ese tiempo de San Francisco. Era como esos, no sé si cabe la palabra, esos sacos de cabuya. ¿Sí saben qué es cabuya o no? O por estar en Galápagos ya no saben qué es cabuya. A ver, ¿qué es cabuya? ¿De dónde se hace eso? A ver, don Michelín, ¿de dónde se hace la cabuya? Ah, menos mal. Pero era tosco, áspero. Y eso lo utilizaba Francisco. No le daba pena ir por las calles cantando, alabando, alegre, libre. Francisco escucha la palabra de Dios y por eso él renuncia a su padre, renuncia a todo lo que tenía y digo, hasta ahora te llamo Padre Bernardone, de hoy para adelante Padre nuestro que estás en el cielo. Él se desvistió y entregó su ropa a su padre Pedro Bernardone y Francisco empezó a vivir el Evangelio, vivió con alegría. Y así también San Francisco, cuando era joven antes de su conversión, él vivía, pues, no sé si en el ejército, bueno, en los grupos que había en la guerra entre Asís y Perusa. Él quiso ser caballero. Mis hermanos, pero en medio de sus debilidades, en medio de sus fragilidades, él supo podar, él fue cortando aquellas cadenas, aquellas acciones humanas, aquellos pecados, para seguir a Cristo pobre y crucificado. Hoy el Señor nos dice, si tu mano te es ocasión de pecado, córtale. No vas a cortar tu mano, tu brazo. ¿Cuántos cojos, cuántos ciegos, mudos hubiéramos? ¿Cuántos los hermanos protestantes te empiezan a decir que has estado cocinado? Que ellos vayan a cortar la lengua, que hablan tanto y mal del prójimo, ¿verdad? Hoy nosotros no necesitamos tanto cortar la lengua, el brazo, el pie. Necesitamos podar aquel pecado que nos arrastra, aquel pecado que nos esclaviza. Todos tenemos una historia, pero tenemos traumas que no hemos superado. Eso hay que cortar, porque un padre enfermo engendra hijos enfermos y educa hijos enfermos. Una madre enferma alimentará a hijos enfermos y formará hijos enfermos. Si no hemos superado aquellos traumas, aquellos vacíos, aquellas carencias afectivas, eso hay que cortar para engendrar hijos sanos, para formar familias sanas, para construir hogares santos y sanos. Pero si tú no cortas aquellos traumas, harás más infeliz a quien tienes a tu lado. Y porque no hemos superado aquellos vacíos, porque no has cortado aquello que te hace tanto daño, hoy con nuestras traumas escandalizamos, cuando con tus gritos, con tus miradas y tus palabras escandalizas a tus hijos, contaminas el corazón inocente y puro, las miradas inocentes de sus hijos. Hoy cuántos padres enfermos y traumados no han sido capaces de cortar tantas cosas que hace daño tu vida, que hace daño tu hogar, tu familia. ¿Qué has hecho para dejar el alcohol? ¿Qué has hecho para dejar tus traumas? ¿Qué has hecho para dejar tus vacíos afectivos? ¿Qué hemos hecho para controlar nuestro mal carácter? ¿Qué hemos hecho para superar nuestro aburrimiento, nuestros vacíos? ¿Hemos hecho algo? Porque no cortamos, sigues arrastrando eso. Ustedes, hermanos, santos y perfectos creo que no somos, ¿verdad? O si son santos y perfectos para poner aquí en el altar. ¿Qué traumas no hemos superado? A ver, pero has cortado. A ver, tenemos traumas, tenemos carencias, tenemos vacíos. Creo que uno más que otro estamos locos. Pero hemos buscado una ayuda profesional. No hemos buscado una ayuda profesional. No hemos buscado una ayuda espiritual. No hemos acercado a Dios, pero no hemos puesto de nuestra parte. Tenemos que cortar aquella victimización, porque somos buenos para victimizar. Es que por él, por ella soy alcohólico. Es que por él, por ella soy así. No, no tienes la culpa, no tenemos la culpa de la historia, de la realidad que nos ha tocado vivir. Pero hoy, ¿cómo estás siendo tú protagonista de tu historia en tu hogar? Francisco de Asís marcó la historia, fue santo, y han pasado más de 800 años, donde Francisco tal vez también tuvo dudas. Hoy que en este año que estamos celebrando los 800 años del estigma,
que recibió San Francisco en su cuerpo. Él se sentía solo, se sentía confundido, cansado. Él fue al Monte Albernia a elaborar la regla para la orden, para los frailes. Primero lo hizo de 24 capítulos. Fray Elías dijo, no, esto es difícil vivirlo. Y él como Fray León regresó tal vez decepcionado. Por eso incluso él renuncia a su generalato, renuncia a ser el guía y deja que otro fraile, Fray Elías, sea el general de aquella época. Pero él con Fray Elías se va al Monte Albernia. ¿Y cuál es el Monte Albernia de nuestra vida? ¿A dónde te refugias? ¿A dónde vas? Para alimentar de Dios y para aclarar tus dudas, tus traumas que tienes. O tantos traumas nos confunden que al final te victimizas y culpas a los demás. Hoy, ¿qué tenemos que cortar? ¿Qué te hace daño a ti? Hoy nosotros tenemos que cortar tantas cosas. Vamos a cortar el ojo, pero tus hijos tal vez son adictos a la pornografía. O hay personas que están casadas y son adictos a aquello. Pero tú, ¿cómo cortas eso? Hoy todo el mundo da celulares a sus hijos, pero ¿cómo le educas a no utilizar incorrectamente ese medio? ¿Tú cómo cortas aquellas cosas que te llevan a ver lo indebido, que dañan tu mente, que dañan tu corazón? Hoy nosotros, ¿cómo cortamos el brazo del egoísmo, del orgullo, de la soberbia, que a veces te lleva a señalar, a discriminar? Eso deberíamos cortar para que crezca un abrazo de amor y misericordia. Pidamos al buen Dios que nos conceda la gracia en este cuarto día de la novena en honor a San Francisco. Ese reloj estaba ya confundido, hasta las pilas se han acabado en mi ausencia y no son capaces de comprar una pila, pero bueno. Mis hermanos, pidamos por la intercesión de San Francisco poder abrazar la cruz, pero saber escuchar a Dios para vivirlo. Voy a hacer tanta falta construir la fraternidad para ser pregoneros de la paz y el bien. Así sea. Se ponen de pie. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Junto al pan y al... no hay ofrendas, ¿no? Junto al pan y al vino presentemos nuestra vida cantando. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Dios misericordioso, que te sea agradable esta nuestra ofrenda, y que por ella se abra para nosotros la fuente de toda bendición.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias. Es deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús nuestro Redentor. Porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo y en su espíritu, y cura sus heridas con el aceite del consuelo y con el vino de la salvación. Por eso, con este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria.